Llegamos con las noticias, saludamos a Gerardo, que ya está pronto para comenzar la tarde en casa. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bueno, sí, casi pronto. ¿Casi? Bueno, pronto. ¿qué falta? Bueno, anda por allí, ¿falta algún panelista? No, en realidad no falta, se están maquillando, ya están llegando al estudio. Habitualmente están los tres panelistas instalados, pero bueno, ya están con nosotros. Hoy para hablar sobre un tema que no es nuevo para nadie que viva en Montevideo, en las principales ciudades del país, particularmente en el centro de Montevideo, en el Cordón, en el barrio Palermo, en fin, toda esta zona, en La Aguada, en Tres Cruces, se ven personas viviendo en la calle. Exacto. Esto nos causa un gran impacto, no es que sea nuevo el fenómeno, es que está creciendo. Hubo cifras oficiales que muestran justamente un aumento en la cantidad de personas que viven en la calle, cifras de encuestas hechas por el MIDES, y obviamente esto también desata preocupaciones a nivel de distintas instituciones, el sistema político ni qué hablar. Recién escuchábamos a Mieres, ¿no? Haciendo también una crítica a propósito de, de lo que él ve como un fracaso de la implementación de las políticas sociales, porque de alguna manera está también bastante investigado y creo que de eso se encargan las ciencias sociales, acerca de cuáles son las causas o las características, perfiles de las personas que viven en la calle, pero no se ha encontrado una solución en cuanto a brindar otro tipo de amparo, ¿verdad? Sí, porque tenemos por un lado que el Estado ha invertido, hay cada vez más medios para atender a estas personas, sobre todo en materia de refugios, hay distintos tipos de políticas específicas, pero se trata de lo que se llama técnicamente un núcleo duro, es decir, personas que por su historia personal, por problemas de a veces patologías adictivas, psiquiátricas. Y se habla también de una puerta giratoria entre la privación de libertad, porque muchas personas tuvieron un trayecto en la cárcel, y la situación de calle, y luego la repetición de la privación de libertad y la situación de calle como algo que no termina de cortarse. Te vamos a tener que invitar al panel. Bueno. Pero además, claro. Para muchos vecinos que viven el impacto de personas que a veces hacen sus necesidades o que están ocupando el espacio público, también genera una reacción adversa de parte de la gente, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto vamos a hablar con nuestro panel. Tenemos otros temas, estamos esperando un contacto con nuestro móvil y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, por el video de cómo quedó la planta de Friopan después de la ocupación, algo que se ha viralizado y también ha impactado mucho en la gente. Perfecto, Gerardo, buenas tardes, buen programa entonces. Buenas tardes, hasta gracias. luego. Y también el tema del taxi, ¿no? La participación de trabajadores del sindicato del taxi ayer en la Junta Departamental, en la votación de la reapertura del registro de conductores de aplicaciones y, bueno, la reacción de los trabajadores que ha generado también molestia entre los ediles, molestia de los trabajadores del SUAT por la decisión de abrir la lista, el registro, en momentos en que el taxi está sintiendo el impacto de las aplicaciones, bueno, de que hay menos dinero en la calle y ese tipo de situaciones. Vamos a tener en instantes el contacto entonces con Anabela Aparicio, que ya está pronto. Bueno, dale, entonces vamos contigo, Anabela, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, buenas tardes para toda la audiencia. Como tú bien lo adelantabas, podrán haber visto quizás en las redes sociales algunas imágenes de lo que es la fábrica de Friopan, que estuvo ocupada hace unos días, precisamente el 24 de mayo, en la madrugada, por 4 días. Una parte de los funcionarios decidió tomar la medida explicando que desde la empresa se había anunciado que iba a haber despidos allí. Eso generó que se perdiera cierta parte de la mercadería. Uno de los funcionarios filmó las imágenes de la mercadería que quedó ya en mal estado, bueno, desparramada por parte de la planta, y eso generó polémica, y también de alguna parte del área sindical, más concretamente del PIT-CNT, hay un cierto rechazo por cómo se tomó la medida. Para conocer un poco la postura del PIT-CNT es que estamos con su presidente, con Fernando Pereira. Muy buenas tardes, Pereira. Bueno, hace unos minutos usted ya adelantaba un poco el rechazo, quizás en cierta parte, por cómo se tomó la medida de estos trabajadores en Friopan. Sí, la ocupación es una modalidad del derecho de huelga. Si la utilizamos mal, esto es, si la gente no entiende el mecanismo por el cual se llega a la medida,
si se toman imágenes como las que se vieron y después la explicación para explicar que fue muy poco el pan que se perdió, es muy difícil de hacerlo. Es decir, termina siendo un golpe a la organización, no termina favoreciendo la acción que los trabajadores quieren, que por supuesto mantener los puestos de trabajo, tener una negociación activa con la empresa, generar mejor condiciones para la gente que trabaja allí. De forma tal que la autocrítica, porque de última es una medida sindical y el sindicato pertenece al PIT-CNT, tiene que ser que a la hora de tomar una ocupación de este tipo, la tendríamos que calibrar mucho mejor con la mesa de la alimentación, con el PIT-CNT, de forma tal que cuando se asume la medida, tenga mayores respaldos sociales, mayores apoyos y sobre todo la sociedad esté enterada, ¿no? Porque digamos, cuando se dice se tiró la masa, la mayor parte de la masa en la ocupación se preservó. Hay un acta con escribano público que así lo demuestra. ¿Cuál no se preservó? Una masa que específicamente no se puede preservar. ¿Qué pasó que no se limpió esa área que estaba, por lo menos que es lo que se ve en las imágenes? Estas son las partes que no se entienden, porque, bueno, esa masa no se podría preservar, habría que haberla sacado del lugar, digamos, porque la imagen en sí mismo habla mal que 2 millones de palabras, que más de lo que yo pueda decir en todo el programa. Entonces, en cierta medida lo que había que haber procesado es sacar esa mercadería del lugar, porque la ocupación no impide hacer tareas de limpieza en el local, sino impide producir. Entonces, limpiar el lugar podría haber sido parte de la tarea sindical, no de la tarea productiva, sino de la tarea sindical. ¿Qué se va a hacer ahora desde el PIT-CNT con estos trabajadores? ¿Llegaron a hablar con ellos, con los que tomaron la medida? Bueno, yo conversé ahora al mediodía con los trabajadores de la mesa de la alimentación. También estuve a través de otros compañeros hablando con los compañeros del sindicato. Nos han mandado videos donde los dueños de las empresas tiran pan, ¿no? El pan de los trabajadores, precisamente porque entraron en conflicto, pero no se trata de mostrar imágenes a cuál más dura, ¿no? Sino de ver si se puede establecer un diálogo entre el dueño de la empresa, que conmigo conversó en el medio de la ocupación, y los trabajadores, que yo intenté conversar con ellos a través de la mesa de la alimentación, para encontrar mecanismos que de alguna manera atiendan avances científico-tecnológicos como la incorporación de las máquinas, pero al mismo tiempo preservación de los puestos de trabajo. Esto el propietario de la empresa a mí me lo aseguró, que iban a proteger la totalidad de los puestos de trabajo. Esperamos que cumpla, ¿no? Que efectivamente instaladas las nuevas máquinas se cumpla. ¿Qué se precisa en estos temas? Ser autocríticos y al mismo tiempo apoyar las negociaciones que lleven a una solución definitiva del problema, ¿no? Justamente en esto de ser autocríticos, desde el Secretariado Ejecutivo, ¿hay algún mecanismo o se puede prever, por ejemplo, alguna especie de sanción o de sanción quizás para estos sindicalistas que aplicaron esta medida de forma incorrecta, como ustedes lo califican? No, sanción no, diálogo, apertura, conversación, intercambios y sobre todo entender que hay dos responsables del fenómeno, ¿no? Porque nosotros vemos cómo con cierta rapidez se llama a un ministro cuando pasa una circunstancia de este tipo al Parlamento. Pero no hay la misma rapidez cuando Caputo no paga 2 meses de salario, o cuando no paga las zafras, o cuando no paga los salarios vacacionales, o cuando alguna empresa no paga nada. Entonces, digamos, deberíamos tener una mirada un poco más, porque yo fui autocrítico. ¿Pero usted ha sentido alguna vez alguna visión autocrítica sobre la falta de pago, cerrar las empresas y no pagarle a los trabajadores, irse del país y enterarse cuando la persona no está más en el país? Es decir, tendríamos que tener miradas más objetivas. El mundo del trabajo requiere de diálogo, ni de judicialización, ni de show. Pero yo entiendo que en un año electoral el show es parte de la escena, ¿no? Justamente, más o menos entiendo que usted se refiere a algunas declaraciones de diputados del Partido Nacional. Uno de ellos, el diputado Rodrigo Goñi, hace algunas horas expresó que se debería aplicar o aprobar urgentemente la ley de responsabilidad sindical por daños para situaciones como estas y poder evitar este tipo de situaciones. ¿Ustedes conocen el proyecto de ley? No, yo no lo conozco, pero parto de la base de que es un criterio de restringir la acción sindical. No me extraña para nada, de algunos diputados no me extraña para nada porque han estado proponiendo restricción de la actividad sindical todo el tiempo. Ahora, también hay que decir algo, ¿no? Si los trabajadores del PAN tienen determinados beneficios en la empresa, como por ejemplo el PAN, es porque el sindicato ha peleado por esos beneficios. Entonces, digamos, la restricción, ¿cuál debe ser? Uno mismo autorregular la huelga. Acá en este caso el proyecto de ley lo que propone más que nada es que cuando se generan daños por una medida sindical, que lo repare el sindicato. Pero entonces, ¿cómo haríamos? ¿Una huelga sin daño cuál sería? Supóngase que yo voy a parar
la UTE. ¿Cuál sería la huelga sin daño? No existe la huelga sin daño. La huelga en sí mismo es tratar de equilibrar las relaciones laborales. ¿Qué tiene que hacer el movimiento sindical? Explicar al máximo el conflicto para que ustedes nos apoyen, la sociedad civil, la sociedad en sí nos apoye, la gente común. Digamos, entre el opresor y el oprimido, colocarse siempre al lado del oprimido. Pero para eso tiene que entender la gente quién es el oprimido. Tiene que comprender. Tenemos que ser capaces de expresarlo. Ahora, limitando el derecho de huelga, yo lo que he visto son países como Paraguay, ¿no? Bueno, Pereira, muchísimas gracias por su tiempo aquí en la tarde de casa. Bueno, y como les decía, el diputado nacionalista Rodrigo Boñez, quien puntualmente se refería a Pereira, que está haciendo un llamado al ministro de Trabajo Ernesto Murro para que dé explicaciones sobre esta situación y ver si se puede aprobar de forma urgente, pide él, esta ley de responsabilidad sindical por daños, un proyecto que se presentó hace algún tiempo. Compañeros, esto es todo por aquí, volvemos con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Anabela. Gracias también al presidente del PIT-CNT. Ya están con nosotros nuestros panelistas. Vamos a hablar sobre las personas que viven en la calle, un fenómeno que observamos mucho en Montevideo, también en otras ciudades del país, que está creciendo y que tiene características muy particulares. Pero antes sepa que la industria uruguaya es el motor de la economía, así que hacé como nosotros, consumí industria uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Marcel Calzados, si pensaste en calzado de cuero, pensaste en Marcel. Queso rallado artesano, es queso, naturalmente artesano. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional con tecnología alemana. Bueno, gracias a nuestros panelistas por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien. Adriana Sabio, bienvenido. Gracias, Nicolás Lucich. Encantado. Un gusto reencontrarlo por aquí. Igualmente. Colette. Colette Spinetti. Viste que lo tengo que pensar. Sí. No, porque tú no sé si estabas... Le digo Sí. Nicole, recurrentemente. Son dos preciosos nombres de raíz francesa. Ahí está. Un día voy a tirar con la copa por la cabeza. No hay problema. Para la tarde en casa puedo ser Nicole. Pero ahí tenés. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Acá, por el barrio donde está el canal, que es el límite entre el barrio Palermo y el Cordón, hay una plazoleta hermosa que se llama Juan Ramón Gómez, donde tradicionalmente había dos bichicomes, como se llamaba en la época, que eran personajes del barrio, que probablemente en esa época se veía como algo folclórico, pero también encerraba una dosis de dolor y de marginación que no veíamos. Bueno, ahora hay mucha gente que está por allí dando vueltas, algunas que vive, algunas personas que son cuidacoches, otras personas que no sabemos qué hacen. Esto se replica en buena parte de la capital, en otras ciudades del interior, y visto en términos institucionales, constituyen el aumento de la población de personas que viven en la calle. Que estos son datos oficiales del Mides, ha aumentado la cantidad de gente. Vamos a ver en un tape, para conocer más en detalle de qué fenómeno humano y social, por cierto, estamos hablando. El Ministerio de Desarrollo Social presentó los resultados del relevamiento que realizó semanas atrás sobre las personas que se encuentran durmiendo en las calles de Montevideo. 2.038 personas viven en las calles, plazas, parques y refugios de la capital. 1.043 duermen a la intemperie y 995 lo hacen en refugios. Más de 20.000 personas diferentes estuvieron al menos alguna vez viviendo en la calle en la última década. A diferencia de la crisis económica del año 2002, cuando se veía durmiendo a la intemperie a muchas madres con hijos chicos, hoy las personas que viven en la calle tienen rostro de hombre de mediana edad. La mayoría son uruguayos, solamente 15 son extranjeros y el 17% no son montevideanos. En cuanto al consumo de estupefacientes, el 83% declaró consumir alguna sustancia y el 59% son consumidores problemáticos que lo hacen a diario. El 63% de los hombres que duermen en las calles trabaja y el 14% busca empleo. En la mayoría de los casos trabajan en condiciones de informalidad y un gran porcentaje trabaja como cuidacoches.
¿Son suficientes las políticas sociales en nuestro país para encontrar una solución a las personas que viven en la calle? Bueno, cuando conocemos en detalle quiénes son esas personas, vamos viendo algunas otras cosas que tienen que ver primero con historias personales, con problemas o decisiones personales y también con cuestiones que exceden a lo que una persona puede decidir, problemas de otra índole, ¿no? Sí. ¿Qué tema? Me quedé con la pregunta que terminaba el tape, Gerardo. Si ¿Qué son pasa suficientes. si son suficientes? Y tiendo a pensar que las políticas sociales nunca son suficientes, menos cuando se pretende que lo resuelvan todo, como parece que es, a mi juicio, lamentablemente, la tendencia que tenemos en el Uruguay. Ante un problema pensamos que el Estado tiene que hacer algo para resolverlo. Que el Estado y solo el Estado. Y solo el Estado. Seguramente eso puede tener algunas razones genuinas, porque la propia historia del Uruguay tiene el Estado muy presente, pero en otros casos no es así. Y este me parece que es un ejemplo muy bueno para pensar un poco fuera de la caja, porque cuando una persona vive en la calle, hay en juego dos cosas que van mucho más allá del Estado. La propia dignidad de la persona, y que me parece que todos tenemos de no vivir en la calle, a que creo que a nadie le gusta. No se trata de un derecho propiamente. Claro, y la capacidad que tiene el resto de la sociedad de ayudar, que es muy grande y que existe y está muy amplia. A veces parece que esas dos cosas como que no están presentes en la discusión. Y a mí me llama mucho la atención. Si no la metemos en la discusión... Ahora, si te entiendo, a ver, primero, nadie elige vivir en la calle. Claro que no. Eso es decir, no, yo vivo en la calle porque me siento libre, eso no es real. Cuando uno rasca un poco, más de discurso que de realidad. Si pudiera vivir en una casa confortable, viviría en una casa confortable. Y que claramente no están, como planteaba el compañero, en condiciones seguramente de hacer uso de sus derechos. Claro. ¿No, verdad? O sea, en sus capacidades de libertad de hacer uso de sus derechos, ¿no? A mí me parece que también es fundamental analizar las historias de vida en estos casos, ¿no, verdad? Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, los datos que me encontraba según el Observatorio del Ministerio del Interior, que más del 50% de esta población tiene problemas de vínculos de convivencia, claramente. Y hay otro dato que no es menor, que casi el 60% o más tiene la posibilidad de volver al núcleo de contención al cual pertenece y no lo hace. Lo cual es un elemento... Disculpame, Adriana, ¿tiene posibilidad real o tiene un grupo Tiene un grupo de familiar referencia que frecuenta, diríamos, pero elige vivir, diríamos, en condiciones de calle que obviamente no son, como ustedes planteaban, dignas para nadie, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo interesante que tiene que ver con el... a ver, Está bien, si realmente estamos... No es la leyenda popular de que en realidad la familia es dueña tiene una mansión, de una manzana, pero claro, no, nos estamos refiriendo a otra cosa, o sea, la pregunta... vínculo familiar donde podría pasarla probablemente, no sabemos, un poco mejor tiene. Seguramente tienen un núcleo de referencia y eligen quedarse en estas circunstancias en muchos casos, ¿no, verdad? En los casos que es así, habría que analizar de qué se trata. Ahí me parece que es importante ver si hay una crisis de proyecto de vida también. O sea, ¿qué está pasando con ellos emocionalmente, ¿no, verdad? Claro, sí, porque también hay mucha patología psiquiátrica y adicciones. Yo creo que acá hay como algunas cosas. Vos decías, bueno, no es una elección y la compañera está demostrando que hay muchas personas que tienen para volver y eligen estar en la calle. Yo creo que acá tenemos que... a ver, yo siempre me planteo como todos los temas desde el lugar de los derechos humanos, que es el lugar donde yo me paro en la vida. Acá nosotros tenemos que pensar en una cosa... son las personas que están en situación de calle y otras cosas son las personas que eligen estar en esta situación. Que sean las mínimas por diferentes razones, pero hay personas que eligen. Lo otro que a mí me plantea el tema acá es, estoy de acuerdo con el compañero que no tenemos que esperar todo del Estado. Esto es una cuestión que Estado y sociedad tenemos que trabajar. Civil también. Porque también está el estigma, la discriminación, que me molesta, la persona que la lleve presa. Yo estoy en contra de la criminalización. Pero lo que yo quiero plantear acá es ¿de dónde proviene esta gente? Y ahí es donde tenemos como el grave problema que tiene el Estado de la institucionalización. Institucionalizamos todo. La mayoría de estas personas que hoy están en situación de calle provienen de haber estado en lugares de privación de libertad. Llámese
hospitales de salud mental, llámese INISA, INAU, llámese centros de reclusión penitenciaria. Entonces, en realidad, lo que tenemos que ponernos a pensar... Son la consecuencia de un fracaso anterior, o digamos, un fracaso institucional eventualmente. Claro. Entonces, lo que tenemos que ponernos a pensar es lo anterior. Es decir, ¿cómo prevenimos todo esto? Es decir, cuando las personas están privadas de libertad, lo sabemos. Ayer estuvimos hablando del tema también, y todos los días estamos como yendo al tema, se desvinculan de lo familiar, de la amistad, de todos los ámbitos. Entonces, cuando salen sin dinero, sin inclusión laboral, sin inclusión educativa, sin preparación... A mí me parece muy importante lo que dice Colette, porque de repente es como que nos enteramos que las cárceles están mal, ¿no? Cosas que están endémicamente. Y recuerdo los casos de la colonia... De sanidad mental, como era, donde... Santín Carlos Rossi. La Santín Carlos Rossi, donde hubo episodios con las jaurías de perros. ¿Te acordás? Sí. Fue una cosa trágica. Entonces, es como que esas cosas están ocultas. Claro, después la gente aparece en la calle y ahí nos escandalizamos. Exacto. Pero coincido contigo Claro, el en que... escándalo surge cuando nos enfrentamos a las consecuencias de otra serie de cosas que no salieron bien. Me animo a decir algo, porque... tú decías recién, gente que no tiene los vínculos o tiene pero no quiere volver. Está lleno en la sociedad de personas que viven juntas sin tener demasiada afinidad, simplemente porque tienen la responsabilidad de estar con la gente de estar en el núcleo de De convivencia. estar juntos. Exacto. Eso es insolayable, hay que recordarlo y es la mayoría. Sí, sí. Algunos quedan para afuera. No, pero está bueno, porque además son miradas complementarias. La responsabilidad del Estado, pero toda persona sale de un entorno familiar. Podrá ser mejor, peor, más grande, más chico, Claro, que es una monoparental. referencia de protección para ese sujeto. Pero en estos eso- casos está desmembrado ese elemento, Claro, ¿no? pero veía lo que decía Nico, eso lo podemos cuidar cada uno de nosotros en nuestro entorno, porque esta gente no es que cayó de un plato volador, salió de una familia, o de una familia que no supo qué hacer, o que no pudo, lo que sea. Centenares de televidentes que se están bancar a alguna persona que está en la mala. Claro. Y lo tienen que hacer, y lo bancan, y lo tienen en la casa, o lo tienen en la casa de algún amigo, y así es la vida, es la gran mayoría. Alguno queda para afuera. Ahora, a veces cuando venía para aquí, venía pensando en argumentar que realmente podría ser bueno enfatizar más la autoridad y que la gente no esté en la calle, sacar a la gente de la calle. Ahora, cuando pensás lo que te dice Colette, en el sentido que los que salen de las prisiones no tienen la más mínima ayuda, los que salen secretamente, decir, bueno, a ver, seamos coherentes. Claro. Porque si salimos con la autoridad de una manera más radical y no están dando lo otro, nos vamos a dar contra la pared. Entonces, la verdad que es un tema que resulta bastante complejo. Bastante claro. Hay también situaciones que tienen que ver con, a ver, un 30% tiene determinado un consumo problemático de sustancias también. O sea, es un fenómeno multicausal. Claro. No lo podemos ver desde un... Disculpame, ¿qué digamos, porcentaje, Adriana, tiene? un 30% se plantea según el Observatorio del Ministerio del Interior del 2019. Una persona que tiene problemas, que son problemas severos de consumo problemático de sustancias psicoactivas, es una persona que tiene una patología complicada y severa, ¿no? Sí, puede desarrollar inclusive hasta psicosis adictivas, donde Claro. se pierde, donde hay desconcertación en el plano de la calle donde se encuentra, puede perder el contacto con su núcleo por otro tipo de factores. Pero también aparecen otros elementos, como por ejemplo que el 78% de esta población es una población activa de alguna manera y que tiene algún tipo de que trabaja, actividad. se changa, busca Exacto. trabajo, cuida coches. Que son elementos muy significativos, porque el trabajo es un fenómeno, diríamos, es una actividad social que nos vincula también. Nos vincula al núcleo con el que estamos trabajando. Nos vincula, nos ayuda nos da a una estructurar, referencia, claro. ¿no, verdad? Entonces hay una población que en realidad vive en situación de calle que, a ver, tiene elementos como para poder revincularse y la pregunta mía desde mi disciplina sería ¿por qué razón a veces no articula esa forma de vincularse con estos núcleos, ¿no? Pero ahí me parece que también tenemos que ponernos a pensar qué ha pasado con estas personas que obviamente. en el pasado se desvincularon. Claro que sí. Es decir, trabajar en prevención. Si nosotros estamos hablando, si nosotros estamos hablando que de pronto son personas que desde los 10, 11 años están en situación de encierro, vuelvo a repetir, diferentes lugares de situación de encierro, desvinculados de su familia, desvinculados de la familia, desvinculados del trabajo, de la educación, etc. Entonces, a mí lo que me alarma es como esta cuestión, y quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros que he consultado hoy, toda la mañana, sobre este tema y me han
me han dado material, que están en diferentes lugares. Esta como ecuación, ¿no? Situación de encierro, situación de calle. Entonces, ¿qué hacemos antes de la situación de encierro? ¿O qué hacemos durante la situación de encierro para fortalecer a esa persona? Sí, y dar porque ya cuando lo recibe el Estado en situación de encierro, ya estamos llegando tarde. Claro. Sí, o tarde, no que sea tarde, pero es que quizás se puede haber hecho algo antes o algo más de lo que se hace. Y hay como una cuestión compulsiva de institucionalizar a la gente, ¿no? El Estado institucionaliza a la gente, institucionaliza, y no pensamos en el día después. Y a ver, acá no estamos discutiendo, porque también hay que reconocer, no estamos discutiendo que no haya lugar donde estas personas puedan, por ejemplo, pernoctar. Lugares hay, ¿verdad? El tema es lo vincular. El tema es por qué deciden estas personas seguir en situación de calle y no ir, que son 900, de las 2.038, son 995, las que sí van a refugio. ¿Por qué las otras 1.000 y pico deciden no? También pensar, a ver, estoy de acuerdo, pero pensar también qué posibles fallas pueden haber en protocolos de seguimiento. También. Cuando hay un egreso de este tipo de personas que están institucionalizadas y después pasan a una situación donde se las pierde. A nivel clínico y en instituciones, muchas veces es verdad que falla, y principalmente en el ámbito de la salud, los protocolos de seguimiento de estas poblaciones después que egresan. O sea, no hay un acompañamiento, inclusive extramuros de estas instituciones de donde ellos egresan, porque, diríamos, la persona pasa de una situación de encierro, que al mismo tiempo también psicológicamente es de contención, de alguna manera, aunque quizás no sea la más favorable, a una situación de, diríamos, sobreexposición abierta, donde queda unida a la nada, de alguna forma, ¿no? ¿Verdad? Sin acompañamientos necesarios. Yo creo que ese no es un factor menor. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de este tema, por cierto, recibiendo las interrogantes, los aportes de ustedes. Vamos a un consejo ahora de Ferretería y Pinturería Malvin Alto. Ferretería y pinturería Malvin Alto, sanitaria, herramientas, electricidad, línea completa de pinturas Belco. En Malvin Alto, asesoramiento personalizado. Es el momento para pintar. Vení a visitarnos. Ferretería y pinturería Malvin Alto, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Estacionamiento propio 2525 3030.